Hola, buen día. Mi nombre es Catalina Herminia Gamero Mauricio y en esta oportunidad vamos a hablar de un tutorial respecto a las medidas de posición para tabla simple. ¿Qué son las medidas de posición? Son aquellas en donde puedes dividir los datos en dos partes iguales, llamadas medianas. Se puede dividir en 4 partes iguales, llamadas cuartiles, en 10 partes iguales, llamados deciles, y en percentiles dividirlos en 100 partes iguales. La mediana es una medida de posición con respecto a los datos centrales porque se divide en dos partes, o sea, un 50%. En la siguiente presentación vamos a abordar los temas de cuartil, decil y percentil. Vamos a ver cómo sacar una medida de posición con estos datos. Los cuartiles se pueden dividir en un 25%, un 50% y un 75%. Los deciles se dividen en 10 partes iguales. Se calcula del D1 al D9. Y los percentiles se pueden dividir los datos en 100 partes iguales. O sea, se calcula del P1 al P99. Para tener nuestra tabla de mediana y cuartiles y deciles y percentiles, esta va a ser una guía para nosotros para poder sacar una medida de posición. Como podemos ver aquí, los cuartiles tienen el 25, el 50 y el 75%. Los deciles van del 1, 2 hasta el 9. Y los percentiles son los que podemos calcular desde el 10 hasta el 99%. No hay ningún problema que podamos calcular un 15% cuando en cuartiles no podríamos hacer eso. Para sacar una medida de posición en percentiles necesitaríamos el 15% que va acomodado en este lado de la tabla. Esta tabla nos va a servir para poder hacer nuestro procedimiento a la hora de calcular una posición mediante una fórmula. Tenemos las fórmulas que son muy parecidas, solo cambia que la división, el cuartil es en 4, el decil es en 10 y el percentil en 100. Las ubicamos por la letra Q, la letra D y la letra P con un sub que podría ser una X. Esto puede variar, puede cambiar el sub, puede cambiar en cualquier momento. El valor debe ubicarse siempre en la columna de Fa, que es el valor que corresponde a la variable, el valor de la medida de posición que vamos a buscar. Vamos a tener aquí, para explicar lo que hemos dicho teóricamente, vamos a ejemplificar el cuartil. En este caso yo necesito buscar el cuartil 2 de un número de 5 docentes. Para calcular esto voy a usar mi columna de Fa. ¿Cómo hago mi columna de Fa? Aquí el 5 le sumo el 7, me da 12. El 12 le sumo 10, me da 22. El 22 le sumo 6, 28. El 28, 4 y me da 32. Tenemos aquí nuestra medida que es 32. Para utilizar la fórmula utilizamos la Q, que es el cuartil, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Colocamos el 2 aquí. Lo vamos a multiplicar por 32, que es el resultado de nuestra Fa. Y lo vamos a dividir en 4, que pertenece al cuartil, para darnos un resultado de 16. En esto vamos a buscar a dónde podemos ubicar el 16. 5 es menor, no ubica. En el 12 tampoco, pero sí lo ubica en el 22. Aquí sí pertenece el 16. Para buscar una variable, vamos a ver que la Q, nuestro cuartil 2, tiene 3 docentes. ¿Por qué? Si ubicamos aquí, el 16 pertenece al 3, está relacionado aquí con esta variable. 3. Por lo tanto, nuestro resultado es 3 docentes. Para dar la explicación, decimos que el 50% de los docentes asistió al taller de capacitación. ¿De dónde ubiqué yo este 50%? Si recordamos nuestra tabla de posición, vamos a ver que aquí el decil 3 le pertenece el 30%. Por eso podemos decir en el resultado que el 50% de los docentes asistió al taller de capacitación, porque aquí lo ubicamos en esta ubicación de la tabla. Nos vamos para ir a ubicar el decil 3,
Podemos utilizar la misma tabla, que no varían los datos, y en base a esta tabla vamos a sacar nuestro decil 3. 3 por 32 dividido 10 da un porcentaje de 9.6. Esto lo vamos a ubicar aquí, que va a ser en nuestra variable, va a ir ubicado en el 5, no puede ser, pero en el 12 sí, que es 2. Entonces, aquí decimos que nuestro decil encontrado en la tabla de posición es de 2 docentes. El 30% de los docentes estuvo en el taller de capacitación. ¿Por qué es esto? Aquí tenemos que el 30% fue ubicado nuestra tabla de decil. El 30% de los docentes estuvo en el taller de capacitación. Y finalmente, para calcular nuestro percentil, vemos que utilizando la misma tabla para medidas de posición, para encontrarla, decimos que nosotros queremos un percentil de 50. Volvemos a ubicar el 50 aquí, que es el percentil, el número 32, que es el resultado de nuestra columna de FA, y lo vamos a dividir dentro de 100. Nos da un resultado de 16. Para ubicarlo dentro de nuestra tabla vemos que en el 5 no es posible, en el 12 tampoco ubicarlo, pero sí en el 22. El 22 pertenece a la variable 3. Nuestro resultado en esta ocasión va a ser de 3 docentes. Decimos que el porcentaje, 50% de los docentes asistieron un mínimo de 3 al taller de capacitación. Entonces, ¿cómo ubicamos aquí? Para hacer nuestra tabla es siempre tener muy en cuenta cómo calcular nuestra medida de posición, primeramente viendo nuestras fórmulas, seguidamente ubicando nuestra tabla, donde tenemos los cuartiles y los deciles y los percentiles, para poder dar un resultado exacto. Eso es todo. Y espero que nuestra explicación sobre las medidas de posición hayan sido de ayuda para ustedes y estamos en comunicación. Hasta una próxima. Gracias.